En efecto, hay una diferencia entre el saber común y el saber de sentido común. El saber común es todo lo que está relacionado con nuestro quehacer diario. Básicamente es este aspecto o este saber relacionado con las cosas que sé que tengo que hacer porque las tengo que hacer. Por ejemplo, ir a trabajar o fijarme por dónde camino para no tropezarme o caerme. A diferencia del saber del sentido común. El saber del sentido común va un poquito más allá del saber común. Implica ya una pre-reflexión, como lo dice textualmente el libro de Textos Filosóficos 1. ¿En qué consiste esta pre-reflexión? Bueno, a diferencia del saber común, que como sabemos, los actos de la vida diaria a veces no los razonamos. Por ejemplo, cuando tengo que tomar un vaso de agua, sé que tengo que tomar el vaso y sé que tengo que servirme agua. Eso es, vamos a llamarlo por inercia. Pero ¿qué pasa con el saber del sentido común? El saber del sentido común lo aplicamos cuando cuestionamos ciertos actos. Por ejemplo, cuando voy a la escuela. Si voy a la escuela porque papá o mamá me lo dicen, pues se crea una cierta rutina que no pensamos, que simplemente hacemos porque lo tengo que hacer. Pero cuando empezamos a cuestionar por qué lo hago, aquí es ya donde entra el saber del sentido común. Cuestionar nuestros propios actos. Pero no solamente es cuestionar por cuestionar. Esta cuestión tiene por objeto encontrar una respuesta o un fundamento a eso que hago normalmente. A esto la filosofía le llama pre-reflexión. Saber del sentido común significa una pre-reflexión y es un asomo a lo que la misma lectura dice, es un asomo a la contemplación. Pero ¿qué pasa con el sentido común? A veces el sentido común no es tan razonable o tan lógico como se podría pensar. Sucede que a veces el sentido común se queda estancado. Cuando yo sé que tengo que ir a la escuela, cuando hago mi calendario y pongo lo que tengo que hacer día con día, estoy creando hábitos. Y está bien, siempre y cuando ese hábito me lleve a un progreso, en este caso, intelectual. Porque la filosofía remite a un ejercicio meramente intelectual. Y de aquí muchas cosas pueden cambiar en el sentido material. Ahora bien, cuando el saber del sentido común está determinado o dejamos de pensar, de reflexionar lo que es la esencia del sentido común, esa pre-reflexión, cuando deja de haber esta pre-reflexión, lo que hacemos después de haber reflexionado o pre-reflexionado nuestro quehacer, se vuelve una rutina. Ya no hay ese progreso intelectual. Por ejemplo, yo sé que tengo que ir a la escuela, pero se me olvida por qué estoy yendo a la escuela. Simplemente voy y me lo empiezo a aprender todo de memoria sin comprender. Aquí es cuando ya no tiene sentido y estoy haciendo las cosas porque sí. A veces el sentido común está determinado y se nulifica este ejercicio de reflexión cuando se pierde el ejercicio de reflexión, cuando ya no hay un fundamento consciente de por qué hago las cosas. Entonces aquí en esto estriba el por qué a veces el sentido común o el saber del sentido común tiene un aspecto negativo y un aspecto positivo. Tiene un aspecto positivo cuando la prereflexión es continua y tiene un aspecto negativo cuando deja de haber esa reflexión y mis actos se convierten en una simple rutina que si me preguntan por qué lo hago no sé responder. Sin embargo, cuando yo respondo de manera concreta el por qué hago lo que hago, por ejemplo, por qué voy a la escuela, bueno, voy porque quiero encontrar algo que me haga sentir satisfecho conmigo mismo. En este punto es cuando ya empezamos a desarrollar una actitud contemplativa hacia la realidad. Cuando yo soy consciente de mí mismo, de mi papel y de mi lugar en la sociedad. En pocas palabras, estas cuestiones básicas con las que iniciamos el curso de Textos Filosóficos 1 se pueden reflejar en la vida diaria y podemos entenderlo si lo asociamos con nuestro actuar y con nuestro día a día.